este día. No se distraiga en esta mañana. Mantenga la expectativa. Abra su Biblia. Si tiene que anotar, anote. Recuerde que una de las cualidades del buen discípulo es que trae en su mano cuando viene a la iglesia. Y si el discípulo trae algo en que anotar lo que el Padre me revela a mí, eso es una buena señal. Número 1, tenemos Mateo 7:22, que hoy vamos a continuar con lo que predicamos el domingo antes de arriba. Prioridades correctas, pero desenfocadas. He estado analizando esta predicación y de verdad que esto tiene tantas cosas y me falta aún la tercera parte de esta palabra en la cual Dios ha puesto para ministrar a su santo pueblo. Estamos como referencia o base o el texto principal, lo que fue en el libro de Lucas, ¿verdad? 10:38, más bien el caso de Marta y María, cuando Jesús llegó a la casa de Simón el fariseo. Estamos desarrollando ese tema, pero hoy, para continuar desarrollando ese tema, vamos a leer a Mateo 7:22. Amén. Todo el que tenga Biblia, ábralo, búsquelo, subráyelo en su vida, en su Biblia. Mateo 7:22. Su palabra se va a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declarará: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Tome asiento en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la referencia en la cual nos vamos a dirigir en esta mañana, y en el cual Dios nos va a ministrar o a seguir ministrando con su bendita y santa palabra. No olvides, estamos hablando prioridades que son correctas, pero que están desenfocadas, ¿no? ¿Y qué es una prioridad correcta? Bueno, lo detallamos al principio de esta predicación. Serán cosas buenas, pero que a veces están desenfocadas del orden y del propósito. Esta vez hemos tomado como referencia a Marta y a María. ¿Por qué a Marta y a María? Porque Jesús llega a la casa de Simón el fariseo, y una llamada Marta, aunque estaba haciendo algo correcto, que era enfocada en los afanes de la casa, pero estaba desenfocada de la prioridad correcta, que era escuchar la palabra del Señor. Entonces, ese contraste en estas dos mujeres, prioridades correctas pero que estaban desenfocadas. Lucas capítulo 24, en el verso 45, el Señor le estaba diciendo a los discípulos: entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esta vez vamos a continuar hablando con relación al entender, o la prioridad correcta, o el enfoque correcto de las escrituras, de entender las escrituras. Note que Cristo dice que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice, le abrió el entendimiento para que pudiesen entender las escrituras. ¿Por qué Cristo
le abrió el entendimiento a ellos. Hermano, mire, la gente estudia ingeniería, filosofía, maestría, abogacía, en fin, toda clase de artes, toda clase de estudios seculares, pero nunca, a veces es tan, y lo pueden entender con tanta facilidad, y se gradúan de todo tipo de carrera, pero nunca es tan fácil graduarse de poder entender esta palabra. Por eso usted puede ver que el mejor filósofo a veces no puede dar la prédica tan elocuente como el que la da el que nunca ha estudiado filosofía y que ni siquiera se ha graduado en un posgrado. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo poder entender o manejar una mente filosófica que manejar o entender una mente que tiene la visión o el entendimiento dado del cielo o del Espíritu Santo. El afán de Cristo en nosotros es: empeñate en una prioridad que logre y llegue a entender el discernimiento de la palabra. Por eso es que Dios nos está esforzando a nosotros que se preocupen en entender la Biblia, que tengan prioridad, que dejen de afanarse tanto en lo material y se enfoquen más en lo espiritual, porque lo espiritual nos hará entender este propósito eterno que desciende del cielo y poder manejar este idioma espiritual que solo es para mentes espirituales. Así que cualquier filósofo humano no podrá predicar la prédica que predica el hermanito sencillo de la iglesia, que tal vez ni siquiera tiene un bachillerato, pero tiene la visión del Espíritu Santo y tiene la gracia de Cristo en su vida y tiene el discernimiento de Dios para poder entender en esta palabra. Entonces, Marta se había despreocupado del conocimiento o de conocer la palabra, entre tanto que María estaba sentada en los pies del maestro escuchando palabra de Dios. ¿Por qué siempre nuestro enfoque en la gente ha escuchado la palabra? ¿En qué te ministró el mensaje de hoy? ¿Qué pudiste aprender? ¿Cuántas predicaciones, aleluya, elocuente, bonita, elegante, que ministran en nuestra vida? Pero a veces se nos va por encima de la cabeza porque la gente a veces no ha podido entender ni ha podido parar lo que Dios le ha ministrado con la predicación o con la palabra. Por eso nuestro enfoque será siempre con tener una congregación, una iglesia con cerebro que pueda entender, adquirir el conocimiento de poder manejar las palabras del Señor. Jesús estaba abriendo una nueva forma de los discípulos, donde la cercanía a escuchar sus palabras son más valiosas que los quehaceres de este mundo. Jesús estaba abriendo una temporada. Lo que estaba diciendo es: sí, aunque tú estás en la cocina enfocada en algo que es correcto, pero te estás desenfocando de lo prioritario que es la palabra. ¿Qué estaba haciendo el Señor en ese tiempo? Le estaba enseñando a esa cultura hebrea que no solamente era necesario estar sentado en una cocina cocinando, sino que más importante era postrarse ante Él. Y está tomando como ejemplo a una mujer que la hace discípulo de Él, porque solo los discípulos podían sentarse a los pies del maestro. Jesús rompe con esos paradigmas, rompe con los sistemas religiosos. Esto incluye a hombres y mujeres que pueden sentarse a oír la palabra, porque la pobreza espiritual muchas veces viene por no conocer ni discernir la palabra. La pobreza espiritual viene porque mucha gente desconocen a plenitud
el discernir y conocer la palabra de Dios. Por eso la palabra es lo que te da vida. La palabra es lo que te sustenta. La palabra es lo que te mantiene en pie. Una palabra te va a sostener en medio de los tiempos. Un mensaje, cuando tú lo escuchas, puede determinar en tu vida un propósito. Un mensaje a ti puede librarte de algo grande. La palabra de Dios es lo que nos guiará a toda verdad. Dice la Biblia, aleluya. Dale un aplauso al que vive en esta mañana. Es la palabra, y quien no se alía a la palabra, quien no estudia la palabra, quien no observa la palabra, quien no medita en la palabra, ni escudriña la palabra, está llamado, hermano, a fracasar mentalmente en el discernimiento, a estar pobre espiritualmente por no conocer la riqueza de la palabra, de este propósito eterno. Jesús afirma el valor de la mujer como discípulo, rompiendo como una forma de aquellos tiempos la normativa. Solo un discípulo podía sentarse después del maestro. Cristo está diciendo, las mujeres también pueden hacerlo. Y note lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y algo que me gusta que habla Hechos capítulo 6 es lo siguiente. Dice la palabra que en aquellos días habían viudas y huérfanos, pero el correr de la palabra, la velocidad, la necesidad de que se anunciara el reino de Dios era tan prioritario que los apóstoles decidieron: vamos a hacer una división en que alguien se encargue del proyecto social o del plan social, y que alguien se encargue de atender lo que se llama el plan espiritual. Dice la palabra que decidieron elegir a 7 diáconos para que se encargaran de atender a la viuda y a los necesitados. Así que eligieron a Juana, eligieron a Julia, eligieron a todos esos hermanos que están ahí bregando con esos ministerios. Dice, lo eligieron a ellos. En otras palabras, encárguense ustedes de atender a los necesitados, a lo de la receta médica, al que le falta la comida, al que le falta el medicamento, al que le falta algo, al que le falta aquello. Encárguense ustedes. Escuche esto, y dice la palabra: y nosotros persistiremos en la palabra de Dios para no descansar. En otra palabra, tenemos el problema de la necesidad resuelta, pero el descuido de la palabra es prioritario. Para evitar este problema, porque no tenemos tiempo para atender necesidades comestibles, viuda, huérfano, enfermo, todas esas cosas, no tenemos tiempo. Hay una prioridad mayor que es la palabra. Así que ustedes estarán atentos a ese ministerio, pero nosotros estaremos atentos a pronunciar la palabra de Dios aquí en la tierra. Ese fue el orden de la iglesia. Ese era el orden de la iglesia. Así que eligieron a 7 diáconos que se encargaran de ese ministerio. Amén. Dice, las señales señala que la vida espiritual no debe quedar atrapada en las exigencias culturales como el activismo o el servicio sin un enfoque correcto, sino una nueva forma de priorizar el enfoque del propósito eterno. No se trata solo de servir, sino de escuchar, aprender y estar en comunión con Él. Y yo quiero que usted preste atención a estos detalles que voy a comenzar a dar. ¿Cómo podemos nosotros aplicar la vida de Marta y María en esta cultura moderna? Para tener una relación fuerte con el Señor es fundamental pasar tiempo en la presencia de Dios, conocer su palabra, evitar la distracción y llevar una vida en comunión con Él. Los afanes te han quitado el piso de la iglesia, la oración de la iglesia, la comunión y la lectura de la palabra. Pero estamos viendo más YouTube y más WhatsApp y más Facebook y más TikTok
que leer una lectura de la palabra en el día. Porque los quehaceres de la vida nos roban el tiempo. Y esta palabra no se trata de manipular la mentalidad, ni tampoco de martillar tu fe, ni de ofenderte. Por eso sea inofendible cada día. Más bien esta palabra están buscando cómo alinearte al propósito eterno en Cristo. Por eso no se trata de bregar con mente de niño ni con el infantilismo evangélico, sino que hablamos con discípulos de Cristo, con gente que tiene la intención de crecer, que tiene la prioridad, la palabra como prioridad en su vida. Por eso Dios nos llama a crecer, crecer cada día más en Él, a su nombre. Entonces fíjate esto. Dice, Marta se preocupó o se desaprobó esa actitud de María y le preguntó al maestro: ¿a ti no te importa que María me deja a mí servir sola a la mesa, Jesús? Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada está, una sola cosa te digo, que María ha escogido la mejor parte, que es la palabra. Con amor Jesús reprendió a Marta, mostrándole que su ansiedad, preocupación por las tareas no eran más importantes que escuchar la palabra de Dios. María eligió la mejor parte. Marta estaba activa en el activismo doméstico, pero María muy activa en la presencia de Dios. Por eso la diferencia entre el activismo eclesiástico y ser hijo de Dios es profundo y tiene que ver con el origen de la motivación y la relación con Dios. En detalles. Y aquí esto me gusta porque es un tema que aunque duele, pero nos vas a enseñar y nos vas a hacer poner los pies sobre la tierra como iglesia. Hablamos de activismo eclesiástico, que era el ejemplo de Marta en la actividad. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir el pastor con activismo eclesiástico? Muy sencillo. El activismo eclesiástico es cuando una persona participa en actividades religiosas o dentro de la iglesia, servicio, ministerio o evento. Note esto. Pero se puede dar el caso, no estoy diciendo que sea todo el mundo, más bien se puede dar el caso que este activismo eclesiástico algunos lo hagan para sentirse útil, también como una forma de escapismo, como un medio social para dejarse sentir o dejar sentir sus habilidades. En otra palabra, estamos tan enfocados en el trabajo de Dios, pero olvidado del Dios del trabajo. Y aquí voy, que aunque tal vez no sea el caso de ustedes, los que sirven, los que cantan, los que tocan, los que adoran, los que participan en la congregación con tantas actividades, pero escúcheme esto. Hace mucho tiempo conocí a alguien, escuchen, adoradores, cantantes, músicos, sirvientes, todo el mundo. Hace mucho tiempo conocí a alguien que era el mayor compositor de uno de los grupos musicales más grandes del mundo. Este muchacho entregado, vamos a decir, el epicentro, a los 18 años de estar cantándole a Dios, componiéndole a Dios, adorándole a Dios y hablando en el nombre de Dios. A los 18 años dice: yo no creo en esto, y se fue. Y creo que aquí los adoradores saben a quién yo me refiero. Y se fue.
De primas a primeras sale en primera plaza uno de los adoradores, fulano de tal, del grupo tal, de Estados Unidos, diserta del evangelio y dice que no cree, se declara ateo. Iglesia. Cuando la iglesia de Cristo trata de cuidar este marketing, esta farándula evangélica, este entretenimiento que hoy se para en la puerta de nuestros templos, nos toca, nos llega. La palabra entonces nos hace ser confrontado con este activismo eclesiástico. ¿Por qué razón? Porque esta prioridad, que es de la más correcta y que estás en lo correcto, pero muchas veces desenfocado. ¿Por qué se va este? Porque estaba en una prioridad correcta, pero no tenía enfoque correcto. Porque al final se descubre que no era nada, estaba simplemente en una actividad eclesiástica. ¿Cuál es el problema que Marta y María nos enseñan a nosotros aquí? Que muchas veces estamos ponderando más el don y el servicio de la gente que la salvación de la gente. Se convirtió fulano, llegó fulana o fulano, perencejo, sutaneo, qué sé yo. Mira, ese canta, ese toca, ese suapea, ese barre, ese sirve, ese puertero, ese esto. Colócalo aquí, colócalo allí. Bien, no estoy diciendo que eso es malo, porque está llamado a eso y está en lo correcto. Y es lo que la iglesia debe de hacer. Ahora, la pregunta es: ¿cómo llegas tú a la iglesia? ¿Llega como portero? ¿Llega como cantante? ¿Me llega como músico? ¿Me llega como artista? ¿Me llega como adorador? ¿O tú vienes como hijo a la casa de Dios? Y esta es la razón por la cual mucha gente disertan del camino de Dios, porque cuando vienen las ofensivas contra ellos, dicen: bueno, yo no entiendo esto y me voy. Porque tu enfoque no era la salvación, sino tu don. Sino tu don. Y el don no puede pasar, pero la salvación sí puede pasar. Entonces, ¿por qué el cuidado y enseñarte? No estás aquí por lo que sirve. A ti Dios te necesita primero como hijo y después en el servicio. Le he enseñado varias veces que Dios a mí no me necesita como pastor, primero como hijo y después como pastor. Porque mi enfoque no es el pastoral, mi enfoque no es ser pastor. Mi enfoque es que por encima de ser y pastoral hay algo en mi vida que debe ser la prioridad correcta, que se llama mi salvación. Así que yo puedo ser salvo sin pastorear, puedo ser salvo sin ser pastor, porque mi enfoque no es el pastorado ni ser pastor, sino mi salvación. Porque el pastorado pasa, este cargo pasa, pero tu salvación permanece para siempre. Por eso el enfoque suyo, iglesia, es que usted venga primero como hijo y que Dios te necesita como hijo y que tú no dependas de un activismo eclesiástico. Entonces, por nosotros buscarle acotejo a la gente, estamos colocando gente, pero muchas veces la gente nos está fallando en el camino. El que cantaba, el que adoraba, el que tocaba, tocó 1 año, 2 años, 3 años, a los 3 años, a los 2 años, a los 4 meses, a los 5 meses, usted lo ve en otras farándulas que no era de reino. Entonces eso mancha la imagen. Por eso aquí hablamos de diseño. Hablamos de diseño. Oye, diseño es algo que encaja correctamente.
Diseño es que tú lo estás haciendo porque es hijo. Diseño es que tú lo estás haciendo con un propósito. Diseño, eres el diseño correcto. Eres la persona correcta. Está caminando en el enfoque correcto. Qué lindo sería cuando podemos caminar, ¿verdad?, dentro de la prioridad correcta, con el enfoque correcto. ¡Qué bomba será eso! Y déjeme decirle que ese es uno de los problemas que existen en congregaciones en los últimos tiempos. Ahora, está mal lo que tú estás haciendo. No es eso lo que estamos enseñando. Estás en lo correcto. Lo que Marta y María nos está enseñando es que si Dios ama tu don, que Dios necesita tu servicio, que Dios necesita que tú le sirvas. Claro que sí, porque eres parte de la congregación, eres parte del culto, eres parte de las estrategias, eres parte de este servicio, eres parte del bien. Claro que sí, pero que también entendamos que más que eso, eres hijo. Que cuide tu salvación, que cuide tu vida espiritual, que entienda. Porque, hermano, no sé en Nueva Vida, pero yo he visto tantos predicadores peleando con los cantantes, peleando con los músicos. Porque muchas veces la música y la cosa, como que a veces como que los cantantes dicen que no oyen, que no escuchan prédica, no oyen mensajes, no están atentos a esto, que vienen y cantan y se le van y se yo qué, toda esa cosa, y como que no lo han escuchado, ¿verdad que sí? Pero ¿por qué razón? Porque muchos pierden el enfoque. Y por eso es que cuando usted viene a la iglesia, usted puede venir a hacer un servicio. Claro que sí. Dios lo bendiga por eso. Pero por favor, no pierda el enfoque de tu adoración a Dios. Porque ese es el problema de muchos ministerios. Voy a la iglesia porque hoy voy a danzar. Voy a la iglesia porque hoy voy a tocar. Voy a la iglesia porque... Ay, por Dios, estamos desenfocados. No dance, no toque, no cante, pero ven como hijo a la casa de Dios. Ven como hijo a la casa de Dios, porque Dios te necesita a ti primero como eso. Entienda, iglesia, este debe ser el enfoque suyo en su vida. Y eso ha repercutido en muchas congregaciones por a veces nosotros estar desenfocados. Hay un libro que se llama El Desarrollo Natural de Iglesia. El Desarrollo Natural de Iglesia habla de 8 cualidades para el crecimiento de una iglesia. Y en una de esas cualidades hay una que se llama ministerio según dones. ¿Qué es ministerio según dones? Priorizar la habilidad en la que tú te desempeñas. Usted canta, va al canto. Usted toca, va a la música. Usted adorador, va a adorar. Usted predica, va a la predicación. Usted enseña, va a enseñar. Usted puerta, baño, piso, servicio, protocolo, lo que sea, usted va a todo eso. Eso es verdad, eso es lo correcto. Eso debe ser lo correcto para poder tener una iglesia organizada y no colocar piezas mal colocadas. Pero lo que Marta y María nos enseñan es que para salvaguardar y para motivar a la gente, le estamos colocando en el puesto por una motivación y no por una convicción. Y eso es un error. Por una motivación, para que se motive. Mira, ponlo aquí para que se motive, voy a leer para que se motive, pero en el fin no hay fruto. El día que no hay evento, esa persona no te cita a la iglesia. Usted no lo ve en una hora de oración. Usted no lo ve en un retiro. Usted no lo ve en una evangelización. Usted no lo ve en nada, porque no está en lo de él. Escúcheme, ¿no? Esto duele, pero esta es la realidad. Porque no es tu enfoque. Tu enfoque es un don o una habilidad que tú traes. Entonces por eso no puede cohabitar dentro de las otras cosas. En cambio, que los que son hijos
y después sirven, están en todo. Están en todo. ¿Quién es el culpable de contener una feligresía así? Pues los que presiden los cultos. A eso se le llama iglesia motivada, pero no convencida. Por eso cuando vienen las situaciones, los peligros, se va la gente no persevera, porque estaba por una motivación, y cuando la motivación no está, ya no viene. Así que usted no viene aquí porque va a tener una computadora, porque va a aprender un equipo, porque va a tocar un instrumento, porque va a tener una cámara, porque va a tener una puerta, porque va a suapiar, porque va a barrer, porque va a una cocina. Nada de eso. Usted no está aquí por eso, iglesia. Usted no está aquí por eso. Siempre habrá alguien que lo puede hacer. Usted está aquí porque Dios te necesita como hijo primero. Porque mi deber es cuidarte tu integridad, enseñarte que está aquí por salvación, no por motivación. Los grupos motivados no han podido perseverar porque cuando vienen las ofensivas contra ellos, la prueba, cuando vienen las tentaciones y la lucha, se van. No perseveran, se van. ¿Cuánto no se llevó la pandemia? ¿Cuántas iglesias no cerraron? Alaba al que vive en esta mañana. Pero te estoy diciendo las cosas como deben de ser. Entonces, esto nos hace caer en una vida por rutina y por obligación, que vivir por devoción. Y esto es lo claro. Puede estar muy involucrado en las cosas de Dios, pero sin una verdadera relación con Dios. Entienda eso. Usted podrá estar sirviendo en todo, involucrado en todo, y haber perdido la relación con Dios. Puede estar congregándote en la iglesia y estar perdido en la iglesia. Puede estar ofrendando, diezmando y haciendo de todo y estar perdido en la iglesia. Esto es lo grande de esto. Sin embargo, lo que Marta y María nos enseña es que no caiga en esa situación, sino que las dos cosas tienen que ser equilibradas. El activismo eclesiástico no nos garantiza la salvación. ¿Ve? Si hemos perdido el enfoque. Mucha gente que sobreviven por lo que hacen, pero no por lo que son. Y tenemos tanta gente sobreviviendo en las iglesias. Ponlo aquí, ponlo allí, colócalo aquí para que sobreviva, para que no se vaya, para que no se descarríe. Está descarriado, hermano. Su enfoque no es el evangelio y está aquí por un servicio, por una motivación. Déjeme decirte, esa no es la razón de tu estar en Nueva Vida, al menos en Nueva Vida. Usted está aquí porque es discípulo, porque estaríamos perdiendo el tiempo con este discipulado. Usted está sobreviviendo por lo que hace, pero no por lo que es. Y Dios te necesita primero como hijo y después en la asignación. Porque de eso están las congregaciones llenas. Gente que le gusta que lo exalten, que lo ponderen, que lo vean su motivación, que lo vean que hacen. Y el farandulismo creciendo en las congregaciones y la gente hablando. Mire, esto es una cosa que ha llegado a ponerse grave en última hora. Tenemos tanta gente hablando cosas en los púlpitos, diciendo cosas en las redes, simplemente para mantener un activismo eclesiástico activo. Pero cuando usted va al contenido, no hay nada que buscar. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Solamente tienen resultado, pero no fruto. Y usted puede tener resultado. Sí, tu resultado es tu servicio, pero ¿y los frutos? El verso que leímos ahorita dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hablamos lengua, hicimos milagros, hicimos de todo. Jesús le dijo: yo nunca lo conocí.
Qué vergüenza para nosotros que nos hayamos pasado la vida eterna sirviéndole a la iglesia y que al final nos digan: yo nunca te conocí. Pues yo nunca te conocí. ¿Cómo que no? Ah, pero yo bajé a la iglesia, pero nunca te conocí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ser hijo de Dios implica haber nacido de nuevo por medio de la fe de Jesucristo y tener una relación viva y personal con Dios. Ser hijo de Dios se basa en la gracia, no en la obra. Aleluya. Hay una transformación del corazón y una nueva identidad en Cristo. Ser hijo de Dios, el servicio a Dios surge como fruto del amor y obediencia, no como medio, sino para ganar algo o para ganarse algo. Hay una relación íntima con el Padre, confianza y comunión, y corrección y crecimiento espiritual. Eso es ser hijo de Dios. Juan 1:12 está diciendo: más a los que le recibieron, no a los que barrieron, ni a los que sirvieron. Está diciendo a los que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso el peligro de vivir distraído, oiga bien, llevó a María al siguiente ejemplo. Mucha gente con las cualidades de María, viviendo un estilo de vida caótico por estar distraída solo en sus quehaceres y no enfocada en la palabra. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir lleno de programa, con la agenda cargada de compromiso y muchos quehaceres diarios que nos llevan a perderla en la distracción. Marta representa a la persona que abrazan una vida apresurada, agitada, esforzada en la tarea, involucrada y solo en proyectos personales, pero sin el tiempo para Dios. Hay gente que es verdad que están sirviéndole a Dios, pero no oran 10 minutos con Dios, ni hablan 10 minutos con Dios, pero sirven 5 horas, 10 horas, 1 hora. Jesús dijo: y no han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora. Aleluya. María nos enseña que estar en la presencia de Dios. María nos enseña que al estar en la presencia de Dios es la mayor prioridad. María aprovechó una oportunidad única. Tenía el Señor sentado en su casa, pero a la vez en el corazón. Y recuerde que enseñamos que una cosa es recibir a Cristo en la casa y otra cosa es recibirlo en el corazón. Voy a adorar a Dios en esta mañana. Esta disposición, aleluya, jamás perderé la oportunidad de escuchar atentamente la enseñanza. Esta disposición para escuchar esta disposición para escuchar la instrucción divina es fundamental para cualquier discípulo. Las preocupaciones por las cosas de este mundo no deben distraernos de lo prioritario y permanecer en la presencia de Dios. Así lo hizo María. Debemos de mantener siempre la atención a lo espiritual sin olvidar lo prioritario. En otra palabra, el equilibrio. Frente a la mucha distracción de la vida diaria, necesitamos concentrarnos en la palabra de Cristo. Atención a la palabra.
que la palabra no pueda aburrirte, ni causarte daño, ni agotamiento, ni cansancio. Cuánta gente en las iglesias deseando que termine el mensaje, que se quieren ir, porque ya su cerebro cerró. Yo no quiero más nada. Tengo algo que hacer. Tengo la diligencia, tengo aquello, tengo lo otro. Y mi cerebro ya, ay pastor, termine. Ay pastor, termine. Ay, ¿cuándo va a terminar esto? Y el reloj. Y ay, Dios mío. Y bien, póngase de pie cuando ya la gente está saliendo de por ahí. Recuerde que uno de los principios que hemos enseñado en esta iglesia es: observe la gente cómo acciona cuando termina el culto, porque hasta en eso hay una enseñanza. ¿Cómo termina la gente el culto? Hermano, estas son verdades y realidades que a veces las iglesias las desconocen por estar entreteniendo gente. Más lo que buscamos es modelar la gente al estilo de Cristo, para no convertir en una factoría de evangélico y nada más. Algo más allá. Esto enfatiza la importancia de priorizar la palabra de Dios en nuestra vida y someternos a ella. Marta estaba preocupada por tener la casa en orden. Mira aquí, en orden para los invitados, por preparar una buena comida. Pero Jesús prefería alimentar a otro que alimentarse él. Así que el enfoque de Marta era, ¿verdad?, tener una mesa preparada, una buena cena lista para alimentar a la gente. Entre tanto que Cristo, su enfoque era: yo estoy preocupado por alimentar a aquellos que todavía no conocen a Dios. Por eso la diferencia entre la comida material y la espiritual son del cielo a la tierra, porque unos apuntan a la tierra y otros apuntan al cielo. Por eso nuestro enfoque, nuestra espiritualidad debe de ser enfocarnos en lo eterno y no en lo temporal, en el porvenir y no en lo que vas a pasar. Enfocarte en la vida eterna, que es lo que Dios te garantiza a ti y por la cual estamos aquí. Muchas veces nos involucramos en muchas cosas y nos olvidamos de lo que realmente importa. El peligro de la distracción ha llevado a que Marta y a las Martas de hoy en día se desenfoquen de lo prioritario, aunque estaba en lo correcto. Cristo ponderó, sí, lo correcto que estaba haciendo Marta. Estaba en la cocina, estaba cocinando, estaba haciendo la cena, y todo eso es prioridad. Eso lo sabemos, porque usted necesita hacer las prioridades. Necesita atender la casa, lavar, cocinar y hacer todas esas cosas. Eso lo entendemos, trabajar, claro que es una prioridad. Pero eso a ti no te hace perder el enfoque de la vida eterna. Porque note, si hay algo que ha subyugado la iglesia de Cristo en el tiempo, es el afán. Y es lo que Cristo está evitando en nosotros. Las cosas buenas, iglesia, pueden distraerte de la mejor vida. Las cosas buenas pueden distraerte de la mejor vida en la cosa. Tales como tener comodidad es bueno en el hogar, carrera académica es bueno, posición es buena, ser profesional es bueno, tener estatus es bueno, búsqueda del placer es bueno, entretenimiento y diversión es bueno. Todo esto es bueno, ¿verdad? Pero esto no te garantiza salvación. Pero todas estas cosas juntas no pueden poner ni sustentar nuestra existencia. Estas cosas son secundarias según día
desaparecerán, cambiarán o dejarán de existir. Hay algo mucho mejor, aleluya. Hay algo mucho mejor. Y una de esas cosas que son mucho mejores es coger la mejor parte, sentarte a los pies de Cristo. Y María escogió la mejor parte. La pregunta es, ¿usted qué ha escogido? Si seguirá sentada en la cocina o si te va a sentar a los pies del Maestro. Póngase de pies en esta mañana. Gracias, Padre.